En el video anterior les hablé de los cambios de entropía que acompañan las reacciones químicas. En este video les voy a hablar de un nuevo concepto que es el de energía libre y que resulta útil para determinar la espontaneidad de un proceso o de una reacción química. Les había mencionado que un proceso espontáneo se produce siempre con un aumento de la entropía del universo. Y podemos definir la variación de entropía del universo como la suma de la variación de entropía del sistema, o sea, de la reacción, más la variación de entropía del entorno a la temperatura a la cual se esté llevando a cabo la transformación. También habíamos visto que esa variación de entropía del entorno se puede calcular a partir del calor intercambiado con el sistema sobre la temperatura a la cual se produce la transformación, y que lleva un signo negativo porque si se trata de calor liberado por el sistema, o sea, una reacción exotérmica, va a implicar un aumento de entropía del entorno. O sea que si se libera calor por parte de la transformación química, habrá un aumento de la entropía o del desorden del entorno que rodee a esa reacción. Mientras que si se lleva a cabo una reacción o una transformación endotérmica que consume calor, el delta H va a ser positivo, entonces como va a estar multiplicado por -1 nos va a dar un delta S del entorno que va a ser negativa y que implicará un mayor orden del entorno que rodea a la reacción. Es así entonces que podemos expresar la variación de entropía del universo en términos de la variación de entropía del sistema y de la variación de entalpía del sistema. O sea que ahora en el miembro de la derecha tenemos todas las dos funciones de estado expresadas para el sistema o para la reacción. Conociendo entonces el cambio de entropía de la reacción y el cambio de entalpía de la reacción y la temperatura a la cual estamos efectuando el cambio, podemos calcular la variación de entropía del universo. Lo que hizo Gibbs fue definir una nueva función de estado que depende de otras dos funciones de estado definidas para el sistema: el cambio de entropía y el cambio de entalpía del sistema, o sea, de la reacción. Esa nueva función de estado, a la que llamó energía libre, la obtuvo haciendo un par de pasos matemáticos a partir de esta definición que tenemos acá para la variación de entropía del universo en función de la variación de entropía del sistema y la variación de entalpía del sistema. Lo que hizo en primer término fue multiplicar ambos miembros por temperatura. Es una cuestión meramente matemática. Multiplicamos por temperatura el miembro de la izquierda, nos queda T por la variación de entropía del universo, y multiplicamos por la temperatura el miembro de la derecha, cada uno de los términos del miembro de la derecha, o sea que nos queda temperatura por variación de entropía del sistema menos la variación de entalpía del sistema, y después lo que hizo fue multiplicar por -1 ambos miembros. Entonces acá nos queda menos la temperatura por el cambio de entropía del universo igual a menos la temperatura por el cambio de entropía del sistema más el cambio de entalpía del sistema. Y llamó al miembro de la izquierda, o sea, menos la temperatura por el cambio de entropía del universo, en la variación de energía libre. Y esa variación de energía libre entonces queda definida en función de las dos propiedades del sistema, que son el cambio de entropía y el cambio de entalpía del sistema, y queda definida entonces como el cambio de entalpía del sistema menos la temperatura por el cambio de entropía del sistema. Esta variación de energía libre nos va a dar una idea de la espontaneidad con la que se produzca la reacción, porque vemos que es igual al producto de del cambio de entropía del universo cambiado de signo por la temperatura. La temperatura es la temperatura absoluta y siempre va a ser positiva, y el cambio de entropía del universo podrá ser positivo o negativo o corresponder a una transformación en la cual se encuentra el proceso en equilibrio y por lo tanto la variación de entropía sea cero. O sea que tenemos tres posibilidades. De acuerdo a que la variación de entropía sea positiva, negativa o cero, tendremos un
una variación de energía libre. Lo bueno de esto es que podemos entonces determinar la espontaneidad de una reacción conociendo variaciones de entalpía y de entropía para la reacción y calculando la variación de energía libre. Si nos fijamos en un proceso espontáneo, habrá un aumento de entropía del universo. Por lo tanto, el delta S del universo va a ser mayor que 0 y cuando se lo multiplique por -1 nos va a dar una variación de energía libre que va a ser menor que 0. Entonces, todo proceso espontáneo va a tener un cambio de energía libre que va a ser menor que 0. Si tenemos un proceso no espontáneo, que es aquel en el que la reacción no ocurre o la transformación no puede producirse porque habría una disminución de la entropía del universo, el delta S del universo sería negativo. Al estar multiplicado por -1 nos quedaría un número positivo y por lo tanto el valor del cambio de energía libre en ese caso sería positivo. Si delta G entonces para un proceso es mayor que 0, decimos que ese proceso es no espontáneo porque estaría produciéndose con una disminución de la entropía del universo y eso es imposible en ningún proceso que puede ocurrir si hay una disminución de la entropía del universo, la entropía total. La otra posibilidad es que el proceso esté en el equilibrio, que sea un proceso reversible, que se encuentre a la temperatura a la cual el proceso se encuentra en equilibrio y por lo tanto la variación de entropía del universo será igual a 0. En ese caso, en el que la variación de entropía del universo es 0, el producto menos T por el delta S será 0, la variación de energía libre también va a ser 0 y decimos que el sistema se encuentra en equilibrio. La reacción no está avanzando ni en una dirección ni en la otra. Entonces, de esta manera sencilla y en función de propiedades del sistema, tanto entalpía como entropía, cambios de entalpía y entropía del sistema, podemos calcular cambios de energía libre y determinar si el proceso será espontáneo cuando el delta G sea menor que 0 o si el proceso no será espontáneo si delta G es mayor que 0, si se encuentra en equilibrio cuando delta G es igual a 0. Veamos cómo funciona esta ecuación para un sistema que ya analizamos anteriormente y que es la oxidación del clavo, que dijimos que es la reacción del hierro sólido con el oxígeno del aire para dar el óxido férrico. Si queremos calcular el cambio de energía libre que acompaña esta reacción, lo que primero que tenemos que hacer es poder calcular el cambio de entalpía y el cambio de entropía para la reacción. Eso lo habíamos calculado en el video previo y habíamos visto que el cambio de entropía de esta reacción es negativo, es menos 0,5438 kJ sobre Kelvin, lo cual es lógico porque estamos partiendo de un sistema que tiene 3 moles de oxígeno gaseoso, o sea, tenemos uno de los reactivos en estado de agregación desordenado y además tenemos 3 moles de ese reactivo y en los productos solamente tenemos un producto sólido, por lo tanto hay un ordenamiento del sistema, una disminución de entropía es lógica y este cambio de entropía calculado es acorde a esa predicción. Por otro lado, habíamos calculado que el cambio de entalpía para esta reacción es de menos 1644,4 kJ, o sea, es una reacción exotérmica y dijimos que la reacción se llevaba a cabo a temperatura ambiente. Entonces tenemos todos los datos, tenemos el cambio de entalpía de la reacción, o sea, de nuestro sistema, la temperatura a la cual estamos llevando a cabo la reacción y la variación de entropía del sistema. Lo único que nos falta ahora es calcular el cambio de energía libre que acompaña esa reacción. Y reemplazando entonces el
delta H de reacción por menos 1644,4, la temperatura siempre expresada en Kelvin, 298 Kelvin, y reemplazando la variación de entropía, que es menos 0,545.438, todo en kilojoules, obtenemos el valor de energía libre. Las unidades de energía libre son las mismas que las de entalpía, porque acá tenemos la suma de dos términos. El primer término solamente contiene entalpía, o sea que las unidades del cambio de energía libre tiene que ser igual a las unidades de cambio de entalpía del sistema. Así que como acá estamos hablando de una reacción, el calor de reacción lo expresamos en kilojoules, el cambio de entropía de la reacción lo expresamos en kilojoules sobre Kelvin, y el cambio de energía libre de la reacción expresamos en kilojoules. Cuando hacemos la cuenta nos da que el valor es menos 1482,35, o sea es negativo, lo cual quiere decir que es una reacción que está procediendo con una disminución de energía libre, y dijimos que cuando el cambio de energía libre es menor que cero, estamos en presencia de un proceso espontáneo. Al igual que las otras funciones de estado, podemos calcular la variación de energía libre estándar para una reacción como la suma de los cambios de energía estándar de formación para los productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos menos la suma de las energías libre estándar de formación de los reactivos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. Los valores de energía libre estándar de formación de las sustancias están tabulados en la tabla 8 de la tabla de constantes físicas y termodinámicas, y en la segunda columna vamos a encontrar los valores de los delta G de formación estándar. Los delta G de formación estándar están tabulados como casi todo lo que figura en esa tabla, para una presión de una atmósfera y una temperatura de 25 grados. Y le decimos estándar porque es para las condiciones estándar. Las hemos definido como para los sólidos y los líquidos puros. Cuando tenemos un gas estándar quiere decir que el gas esté a una atmósfera. Cuando hablamos de solución nos referimos a estado estándar cuando la solución tiene una concentración 1 molar, y decimos que los elementos tendrán un cambio de energía libre de formación estándar igual a cero, lo mismo que para las entalpías de formación estándar, que dijimos que eran igual a cero para todos los elementos en su forma más estable, a la presión de una atmósfera y a la temperatura de 25 grados. También la energía libre de formación es igual a cero. También, al igual que la entalpía, los valores de energía libre de formación son todos relativos. No tenemos valores absolutos como en el caso de la entropía, sino que son valores relativos a un valor de referencia. Entonces, si el cambio de energía libre estándar de una reacción es menor que cero, quiere decir que los reactivos, si los mezclamos, se van a convertir en productos, o sea, la reacción va a ocurrir espontáneamente. Otra forma en la que podemos definir ese cambio de energía libre estándar de reacción es como una medida de la capacidad máxima de trabajo que puede realizar el sistema. Como la reacción va a ocurrir, esa reacción química que se produce se podría emplear para hacer un trabajo. Esa capacidad, la cantidad máxima de trabajo que podría hacer ese sistema es el cambio de energía libre de reacción. Cuando la energía libre calculada para una reacción es mayor que cero, quiere decir que la reacción no se va a producir de manera directa, o sea, mezclando los reactivos esa reacción no se va a producir, sino que la que se va a producir será la reacción inversa. Si mezclamos los productos en esas condiciones, podrán convertirse en los reactivos. La que es espontánea es la reacción opuesta.
Y en este caso decimos que entonces esa variación de energía libre de reacción positiva es una medida de la cantidad mínima de trabajo que habrá que realizar sobre el sistema para que la reacción ocurra. Entonces, como tendremos que hacer un trabajo para que la reacción pueda ocurrir espontáneamente, porque si no, la que ocurre espontáneamente es lo opuesto. Veamos otro ejemplo de aplicación a otra reacción que ya habíamos estado analizando en el video anterior, y que es la descomposición del carbonato de calcio en óxido de calcio y dióxido de carbono. Para esta reacción también habíamos calculado la variación de entropía de reacción estándar, que es 0,1605 kJ sobre Kelvin, o sea que es un valor positivo, y la reacción ocurre con un aumento de entropía porque se está generando uno de los productos en fase gaseosa y partíamos de un sólido, mientras que el cambio de entalpía de la reacción es positivo, es más 177,8 kJ, o sea es una reacción endotérmica. Si nos fijamos el valor que tiene el cambio de energía libre de reacción, vemos, reemplazamos entonces el cambio de entalpía de reacción por los 177,8 kJ, la temperatura a la que efectuamos la reacción sigue siendo 298 Kelvin, y reemplazamos el cambio de entropía estándar por su valor, podemos calcular entonces el cambio de energía libre para esta reacción, que es de 130 kJ. Vemos entonces que el valor obtenido de energía libre para esta reacción es positivo. Si el cambio de energía libre es positivo, la reacción directa no se produce. A partir de este reactivo a 298 Kelvin no vamos a poder obtener estos productos. La reacción espontánea podrá ser la inversa, o sea, la mezcla de los productos podrán dar los reactivos, pero a esta temperatura el carbonato de calcio no se va a descomponer en óxido de calcio y dióxido de carbono, porque el delta G es positivo. También podríamos haber calculado el delta G estándar para esta reacción a partir de los datos tabulados del delta G de formación. Y va a ser el delta G de formación estándar de los productos, o sea, del óxido de calcio más el cambio de energía libre de formación estándar del dióxido de carbono, menos el cambio de energía libre de formación estándar para el carbonato de calcio, que es el reactivo. Cuando hacemos esa cuenta llegamos exactamente, tomando los valores que están directamente tabulados en la tabla 8 de constantes físicas y termodinámicas, y obtenemos el mismo valor, 130 kJ para el cambio de energía libre, lo cual nos estaría diciendo que la reacción no ocurre espontáneamente, y ese valor es el mismo que obtenemos al aplicar la ecuación de Gibbs. O sea que podemos emplear la ecuación de Gibbs para calcular el cambio de energía libre de una reacción, o podemos directamente, si disponemos de los datos en la tabla, podemos calcular el cambio de energía libre estándar de la reacción a partir de las energías libres de formación estándar de los productos y los reactivos. Para la reacción inversa, o sea, la reacción entre el óxido de calcio sólido y el dióxido de carbono gaseoso para formar carbonato de calcio, lo que debemos hacer es cambiarle el signo al valor del cambio de energía libre de reacción. Entonces, si la reacción directa es más 130 kJ, para la reacción inversa la variación de energía libre será menos 130 kJ, y por lo tanto la reacción inversa será la que ocurra espontáneamente. El cambio de signo se lleva a cabo por haber invertido la reacción, de la misma manera que lo hacíamos para el cambio de entalpía de reacción. Cuando invertíamos la reacción, cambiábamos el signo a la variación de entalpía, también lo hacemos para la variación de energía libre. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer es: ¿a qué temperatura podrá ser una reacción espontánea cuando a temperatura ambiente la reacción no ocurre espontáneamente? Entonces dijimos, el carbonato de calcio no se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono a temperatura ambiente en forma espontánea.
Veamos a qué temperatura esta reacción estaría en el equilibrio. O sea, no se produce ni en una dirección ni en la otra. ¿A qué temperatura ocurre eso? Para si el sistema estaría en equilibrio, decimos que la variación de energía libre de esta reacción tiene que ser igual a cero. Si la variación de energía libre es igual a cero, quiere decir que la variación de entalpía del sistema es igual al producto de la temperatura por la variación de la entropía del sistema. O sea, que tenemos esta igualdad. El delta H de reacción va a ser igual a la temperatura por el delta S de la reacción. Si lo que queremos es calcular la temperatura a la cual la reacción estaría en equilibrio, entonces despejamos de esta igualdad la temperatura, que va a ser igual al cociente entre el cambio de entalpía de la reacción y el cambio de entropía de la reacción. Haciendo ese cociente, vemos que la temperatura a la cual la reacción estaría en equilibrio es de 835 grados centígrados. A esta temperatura la reacción no se produce ni en una dirección ni en la otra. Lo mismo que pasa entre el hielo y el agua líquida a 0 grados centígrados. No se produce ni en un sentido ni en el otro, sino que está en el equilibrio. Ahora, si queremos saber a qué temperatura la reacción va a ser espontánea, tenemos que ver a qué temperatura el delta G de la reacción va a ser menor que 0. Porque dijimos a temperatura ambiente mayor que 0, a 298. A 835 grados centígrados es igual a 0. O sea que ahí estamos en el equilibrio. ¿A qué temperatura será menor que 0? Para que sea menor que 0, como es una reacción que ocurre con aumento de entropía del sistema, T por delta S es positivo, pero como tiene un signo menos adelante, este término siempre va a estar restando. Entonces, cuanto más grande sea el valor absoluto del producto de temperatura por variación de entropía, más chiquito o más negativo se va a ir haciendo el cambio de energía libre de la reacción. De modo tal que cuando el producto de la temperatura por el cambio de entropía de la reacción sean mayores que el cambio de entalpía de la reacción, entonces en ese momento el cambio de energía libre de la reacción será negativo. Por lo tanto, cuanto más alta sea la temperatura y mayor a 835 grados centígrados, la reacción va a ser espontánea, porque el delta G va a ser negativo. Entonces se vuelve negativo para cualquier temperatura que sea mayor a 835 grados centígrados, porque el producto de la temperatura absoluta por el cambio de entropía del sistema va a ser mayor que el cambio de entalpía del sistema. Por lo tanto, esta resta va a ser negativa y el delta G de la reacción va a ser negativo. Por ejemplo, si la temperatura a la cual estaríamos llevando a cabo la reacción es de 1113 Kelvin, por decir un valor mayor a 1108 Kelvin, que era el valor de la temperatura de equilibrio, reemplazamos entonces todos los valores y obtenemos un valor para el delta G de reacción que es menos 0,837 kJ. Como es negativo, la reacción se va a estar produciendo espontáneamente a una temperatura mayor que la temperatura que corresponde al equilibrio. Veamos algunos ejercicios de aplicación, tanto de cambio de entropía como de cambios de energía libre, para que estén más familiarizados con la aplicación de estos conceptos. El primero de los ejercicios de aplicación nos dice que el punto de ebullición normal del metanol es de 64,7 grados centígrados y su entalpía molar de vaporización es 71,8 kJ sobre mol. Y nos pregunta que cuando el metanol hierve en su punto de ebullición normal, ¿aumenta o disminuye su entropía? Para poder contestar si aumenta o disminuye la entropía del sistema, tenemos que poder definir cuál es nuestro sistema. Y nuestro sistema es el metanol líquido, que cuando pasa a metanol gaseoso, a la temperatura de ebullición, va a aumentar su entropía, porque estamos pasando de un líquido a un vapor. Entonces, la primera sencillamente se contesta pensando cuál es nuestro sistema, y es el metanol líquido que pasa a vapor. La segunda pregunta es calcular el valor de la variación de entropía cuando se vaporiza
1 mol de metanol a 64,7 grados centígrados. Entonces, como se está efectuando una transformación o un proceso reversible, que es el de cambio de estado a la temperatura de ebullición, la variación de entropía de vaporización será igual al cociente entre el calor de vaporización y la temperatura de ebullición. Ese cociente lo podemos calcular a partir de los datos que nos da el ejercicio, que es 71,8 kJ sobre mol, sobre la temperatura en Kelvin. Siempre en todas las ecuaciones termodinámicas expresamos la temperatura en Kelvin, temperatura absoluta, salvo que en la ecuación aparezcan unas diferencias de temperatura. Cuando aparece delta T, en ese caso podemos utilizar grados centígrados indistintamente o Kelvin, pero cuando aparece la temperatura absoluta hay que utilizar Kelvin en todas las ecuaciones termodinámicas. Entonces, efectivamente, cuando hacemos el cálculo de variación de entropía al convertirse el metanol líquido en metanol vapor, hay un aumento de la entropía del sistema. Ahora, a la temperatura de 64,7 grados centígrados, la variación de entropía del sistema, como esto se está produciendo reversiblemente, va a ser igual a la variación de entropía del entorno cambiado de signo. O sea, si hay un aumento de entropía del sistema, habrá una disminución de entropía del entorno, de modo tal que la entropía, el cambio de entropía total, o sea, el universo, va a ser igual a cero, porque estamos en el equilibrio, justo en el punto de ebullición. La variación de entropía del entorno la podemos calcular entonces como menos el calor intercambiado con el sistema sobre la temperatura de ebullición, que va a ser menos 0,21 kJ sobre mol Kelvin. Por lo tanto, habrá habido un aumento de entropía del sistema de 0,21 kJ sobre mol Kelvin, y habrá habido una disminución de la entropía del entorno de 0,21 kJ sobre mol Kelvin. O sea que se compensan perfectamente, de modo tal que la variación total de entropía sea igual a cero. Esto mismo lo hubiéramos podido plantear a partir de la variación de energía libre del sistema. O sea que, como estamos en un proceso reversible que se está produciendo a la temperatura de equilibrio, el delta G para la transformación, el cambio de estado, es igual a cero. Si el delta G es el cambio de entalpía del sistema menos el cambio de entropía del sistema por la temperatura a la cual se efectúa la transformación, despejando de acá, la variación de entropía del sistema va a ser igual a la relación entre el cambio de entalpía del sistema sobre la temperatura a la cual se produce la transformación, que sería la temperatura de ebullición, que es lo que habíamos definido originalmente. O sea, son dos maneras de llegar al mismo resultado. Vamos a otro ejercicio. En este caso tenemos el elemento cesio, que se congela a 28,4 grados centígrados y tiene una entalpía molar de fusión de 2,09 kJ sobre mol. La pregunta dice: cuando el cesio fundido se solidifica en su punto a cesio sólido, en su punto de fusión normal, ¿es positivo o negativo el cambio de entropía? Entonces ahora lo que tenemos es solidificación. Estamos pasando de el cesio líquido, ese sería nuestro estado inicial, a cesio sólido, nuestro estado final. Estamos pasando de un líquido a un sólido y por lo tanto estamos ordenando el sistema, porque el líquido es más desordenado que el sólido y tiene que haber una disminución de la entropía del sistema. Si estamos justo a la temperatura en la que se produce el cambio de estado, que es 28,4 grados centígrados, la variación de entropía del sistema la podemos calcular como la relación entre la entalpía de solidificación del cesio sobre la temperatura a la cual se produce la solidificación. Esa entalpía de solidificación va a ser igual, pero de signo contrario, a la entalpía de fusión. Lo que nosotros normalmente vamos a encontrar en tablas va a ser la entalpía de fusión, que es la entalpía de
de pasaje de sólido a líquido. Como acá lo que queremos es solidificarlo, el valor de la entalpía de solidificación va a tener el mismo valor que la entalpía de fusión, pero cambiado de signo. Entonces va a ser menos 2,09 sobre la temperatura de solidificación, que es la misma que la temperatura de fusión, porque es una sola, es 28,4. Entonces, de esta manera calculamos la variación de entropía para la solidificación de un mol de cesio líquido, que va a ser igual a menos 2,09 kJ sobre mol sobre la temperatura en Kelvin a la que se produce la solidificación, que es 301,4 Kelvin. Haciendo esta cuenta tenemos que hay una variación de entropía al solidificar un mol de cesio que será de 6,93 joules. O sea que es lógico, con la solidificación el sistema reduce su entropía. Ahora, ¿qué habrá pasado con la entropía del universo, que es la suma de la entropía del sistema y la del entorno? Como estamos en la temperatura de equilibrio, la suma de las dos va a tener que ser igual a 0, y por lo tanto la variación de entropía del entorno será de 6,93 joules sobre mol Kelvin. Es decir, que el entorno se habrá desordenado en una magnitud igual a la que se ordenó el sistema. En el ítem B nos pide calcular el valor de la variación de entropía cuando 15 gramos de cesio solidifican a 28,4 grados centígrados. Para ello entonces tendremos que calcular la variación de entropía de solidificación para el número de moles que representen estos 15 gramos de cesio. Entonces haremos el cociente que hicimos antes, el delta H de solidificación sobre la temperatura de solidificación, y ahora lo multiplicaremos por el número de moles de cesio, porque el calor de solidificación estaba expresado para un mol, es por mol, el calor de solidificación es por mol de cesio. Entonces ahora lo multiplicamos por el número de moles de cesio. El número de moles de cesio es igual a la relación entre la masa de cesio y la masa molar del cesio, y entonces multiplicamos menos 6,93 joules sobre mol Kelvin por la masa de cesio, que es 15 gramos, sobre 132,9 gramos sobre mol, que es la masa molar del cesio. Haciendo esa cuenta, vemos que la disminución de entropía para 15 gramos de cesio líquido cuando se solidifican será menos 0,78 joules sobre Kelvin, o sea, un valor bastante más pequeño que el que teníamos por mol, porque estos 15 gramos representan mucho menos que un mol de cesio. Y la variación de entropía es una propiedad extensiva, igual que la variación de entalpía. Veamos otro ejercicio. En este nos dice: si la entropía del sistema aumenta durante un proceso reversible, ¿qué se puede afirmar acerca del cambio de entropía del entorno? Como analizamos en los dos casos previos, que eran procesos reversibles de cambios de estado, vimos que al cambiar la entropía del sistema en una dirección, la entropía del entorno cambia en la dirección opuesta cuando el proceso se lleva a cabo reversiblemente. Por lo tanto, podemos decir que si, como acá nos pregunta específicamente qué pasa cuando la entropía del sistema aumenta, si la entropía del sistema aumenta y el proceso se lleva a cabo reversiblemente, la entropía del entorno disminuye en una cantidad igual. Por lo tanto, tienen igual magnitud y signo contrario las variaciones de entropía del sistema y del entorno, de modo tal que sumadas la variación total de entropía es 0. En el ítem B nos dice: en un cierto proceso espontáneo el sistema sufre un cambio de entropía de 42 joules sobre Kelvin. ¿Qué se concluye acerca de la variación de entropía del entorno? Entonces, si el sistema en el proceso espontáneo cambia su entropía en 42 joules sobre Kelvin, o sea, tiene un aumento de entropía de 42 joules sobre Kelvin,
como el proceso es espontáneo, la variación total de entropía, o sea, la variación de entropía del universo va a ser mayor que cero. La suma de la variación de entropía del sistema más la del entorno va a ser mayor que cero. El dato es que la variación de entropía del sistema es 42 joules sobre Kelvin. Y la variación de entropía del entorno es lo que nos está preguntando. ¿Qué se puede concluir acerca de esta? Para que esta suma sea mayor que cero, pasamos entonces el valor 42 joules sobre Kelvin al otro miembro, y para que esta desigualdad se siga manteniendo, la variación de entropía del entorno tendrá que tener un valor superior a menos 42 joules sobre Kelvin. Si no vale más que esto, la suma no va a ser positiva. Si es igual a 42, la suma va a ser igual a 0. Y a menos 42 la suma va a ser igual a 0. Por lo tanto, el sistema estaría en equilibrio y no, pues, el proceso no sería espontáneo. Si es menor que 42, que menos 42, por ejemplo, sería menos 43, la suma va a dar negativa y la entropía, el cambio de entropía total sería negativo y por lo tanto el proceso no podría ser espontáneo. La variación de entropía del entorno debe tener una magnitud mayor a menos 42 joules sobre Kelvin, porque siempre, para que el proceso sea espontáneo, la variación de entropía del universo tiene que ser positiva. Veamos otro ejercicio de aplicación. En cierto proceso espontáneo, la entropía del sistema disminuye. ¿Qué se concluye acerca del signo y la magnitud de la variación de entropía del entorno? Entonces nos está diciendo que la entropía del sistema disminuye y que el proceso es espontáneo. Como el proceso es espontáneo, la suma de la variación de entropía del sistema y la variación de entropía del entorno tiene que ser mayor que 0. Y nos dice que la del sistema es menor que 0, o sea que disminuye. Si la variación de entropía del sistema disminuye y el proceso es espontáneo, la variación de entropía del entorno tendrá que ser positiva, o sea, tendrá que haber un aumento de entropía en el entorno más que sea en una cantidad mayor a la disminución de entropía del sistema para que el proceso sea espontáneo. O sea que el aumento de entropía del entorno debe ser mayor que la disminución de entropía del sistema para que el proceso sea espontáneo. Eso es lo que nos dice. En el ítem B nos dice que durante cierto proceso reversible ahora, el entorno experimenta un cambio de entropía de 78 joules sobre Kelvin, o sea, un cambio de entropía positivo. Hay un aumento de entropía del entorno en un proceso reversible. ¿Cuál es el cambio de entropía del sistema en este proceso? Como el proceso es reversible, y al ser reversible, la variación de entropía del entorno es igual a menos la variación de entropía del sistema, y la variación de entropía del entorno es 78 joules sobre Kelvin, la variación de entropía del sistema será menos 78 joules sobre Kelvin, porque sumados, la variación de entropía del entorno más la variación de entropía del sistema tiene que ser igual a 0. Como la del entorno vale 78 joules sobre Kelvin, la del sistema tiene que valer menos 78 joules para que sumada nos dé 0. Entonces la variación de entropía del sistema será igual en magnitud, pero de signo opuesto a la variación de entropía del entorno. El siguiente ejercicio nos dice que en cierta reacción química la variación de entalpía estándar es menos 35,4 kilojoules y la variación de entropía estándar es 85,5 joules sobre Kelvin. Y la pregunta ¿es exotérmica o endotérmica esta reacción? Bueno, como el delta H estándar corresponde al sistema, corresponde a la reacción, y como el valor es negativo, quiere decir que se trata de una reacción que está liberando calor. Los productos tienen menos contenido energético que los reactivos, liberó ese calor en exceso y por lo tanto la reacción es exotérmica, porque es el sistema o la reacción la que está liberando o cediendo calor al entorno. Después el ítem B nos pregunta, la reacción
provoca un aumento o una disminución del desorden del sistema. Si nos fijamos, el delta S estándar de reacción es 85,5 joules sobre Kelvin, o sea que hay un aumento de entropía de la reacción, por lo tanto está aumentando el desorden del sistema. Es una reacción entonces exotérmica que ocurre con un aumento de entropía. Nos pide entonces calcular el delta G estándar, o sea la variación de energía libre estándar para esta reacción. Cuando lo hacemos, reemplazamos entonces el delta H de la reacción, que va a ser del sistema, menos 35,4 kilojoules, menos la temperatura, que nos dice a 298 Kelvin, entonces usamos esa temperatura, siempre usamos valores de temperatura absoluta, por la variación de entropía del sistema. La variación de entropía acá la tenemos en joules sobre Kelvin, porque siempre las variaciones de entropía tienen son valores mucho más chiquitos que las variaciones de entalpía. Entonces por eso en general están tabuladas en joules y las entalpías están tabuladas en kilojoules. Ahora, si queremos emplear en una misma ecuación variaciones de entalpía y variaciones de entropía, deberemos hacerlo con las mismas unidades. Si expresamos variación de entalpía en kilojoules, tendremos que expresar variación de entropía en kilojoules. Si expresamos variación de entalpía en joules, la variación de entropía también en joules. O sea, podemos usar indistintamente ambas en joules o ambas en kilojoules, pero las dos con las mismas unidades. Acá lo que hice fue convertir 85,5 joules sobre Kelvin en kilojoules sobre Kelvin, para lo cual lo dividí por 1000. Y entonces queda 0,0855 kilojoules sobre Kelvin. Hacemos la cuenta y calculamos el delta G0 de esta reacción, que es menos 60,88 kilojoules. O sea, nos va a dar un valor negativo. Y como todo lo expresamos en kilojoules, y acá está multiplicando y dividiendo Kelvin, entonces todo queda en kilojoules. Las unidades de la variación de energía libre son las mismas que las unidades de variación de entalpía. Entonces expresamos la variación de energía libre para una reacción en kilojoules. Y después nos pregunta si la reacción entonces es espontánea a esa temperatura para la cual calculamos el delta G. Y como el delta G de esa reacción calculado a 298 Kelvin es menor que 0, decimos que la reacción es espontánea a esa temperatura. Lo podemos verificar teniendo en cuenta si la variación de entropía total del universo va a ser positiva para esta reacción. Podemos calcular la variación de entropía del entorno como a partir de la relación entre menos el delta H de reacción sobre la temperatura a la cual se efectúa la reacción. El delta H de reacción es menos 35,4 kilojoules y por lo tanto es el valor que está puesto acá. El menos adelante porque estamos calculando para el entorno siempre lleva un menos, sobre 298 Kelvin, que es la temperatura a la cual se efectúa la transformación. Eso nos da un valor para variación de entropía del entorno de 0,119 kilojoules sobre Kelvin. Si la reacción es espontánea, la suma de la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del entorno tiene que ser mayor que 0. La variación de entropía del sistema es 85,5 joules sobre Kelvin, que era el dato que teníamos, y la variación de entropía del entorno es lo que acabamos de calcular, que si lo expresamos en las mismas unidades será 119 joules sobre Kelvin. 119 joules sobre Kelvin, las mismas unidades que la variación de entropía del sistema. La suma de ambas entonces nos da una variación de entropía del universo igual a 204,5 joules sobre Kelvin, que como es mayor que 0, nos dice que la reacción es espontánea. O sea que como criterio de espontaneidad podemos emplear directamente la variación de energía libre de Gibbs, que es el criterio de espontaneidad más sencillo porque nos permite en una sola cuenta determinar si la reacción va a ser o no espontánea, si el proceso va a ser o no espontáneo, pero también podemos hacer el cálculo de variación de entropía total
que en 2 pasos nos permite también determinar si la reacción será o no espontánea. Veamos otro ejercicio de aplicación que nos dice que cierta reacción es espontánea a 450 Kelvin. El cambio de entalpía de la reacción es 34,5 kJ y nos pregunta qué se concluye acerca del signo y la magnitud de delta S, o sea, del cambio de entropía para esta reacción. Entonces, ¿qué sabemos? Por un lado que la reacción es espontánea y por otro lado sabemos cuánto vale el cambio de entalpía y a qué temperatura es espontánea esa reacción. Entonces, si queremos usar la ecuación de Gibbs directamente para determinar el signo y la magnitud del delta S para esta reacción, planteamos la ecuación de Gibbs. Como nos dice que es espontánea, la planteamos como una inecuación, o sea, decimos que va a ser menor que 0 y entonces reemplazamos dentro de la inecuación como con los valores que conocemos. ¿Qué conocemos? El delta H de reacción, que es el delta H del sistema, que es 34,5 kJ, y conocemos la temperatura en Kelvin a la cual el proceso es espontáneo, que es 450 Kelvin. Sabemos entonces que esta resta tiene que ser menor que 0. Y lo que tenemos que decir es que qué signo y qué magnitud va a tener el delta S, o debiera tener el delta S de esta reacción para que el proceso sea espontáneo. Entonces, bueno, pasamos al otro miembro, 450 Kelvin por el delta S de la reacción o del sistema, la pasamos al otro miembro, como acá estaba restando, lo pasamos sumando al otro miembro, y nos queda entonces esta desigualdad, que es 34,5 kJ menor, tiene que ser menor, o sea, el delta H tiene que ser menor que 450 Kelvin por el delta S del sistema. Si pasamos dividiendo, el 450 Kelvin nos da un valor de 76,6 Joule sobre Kelvin, y el cambio de entropía del sistema tendrá que ser mayor entonces a 76,6 Joule sobre Kelvin para que el delta G de reacción sea negativo y el proceso sea espontáneo. También lo podríamos haber hecho a partir del cálculo de la entropía, del cambio de entropía total o del universo. Entonces, lo que podemos calcular es la variación de entropía del entorno. La variación de entalpía del sistema es 34,5, le ponemos el menos 34,5 kJ porque es menos el delta H del sistema, sobre la temperatura a la cual estamos haciendo la transformación, que es 450 Kelvin, y eso nos da menos 76,6 Joule sobre Kelvin. Esa va a ser la disminución de entalpía del entorno. Ahora, la variación de entropía del universo, la total, que va a ser igual a la variación de entropía del entorno más la variación de entropía del sistema, tiene que ser mayor que 0. Si de esta inecuación despejamos, pasamos la variación de entropía del entorno al otro miembro, nos queda que la variación de entropía del sistema tendrá que ser mayor a los 76,6 Joule sobre Kelvin, porque reemplazamos la variación de entropía del entorno por menos 76,6, pasamos al otro miembro, lo que estaba restando lo pasamos sumando y nos queda que la variación de entropía del sistema debe ser mayor a 76,6 Joule sobre Kelvin. O sea que llegamos exactamente al mismo resultado de valores que debe tener la variación de entropía del sistema para que la reacción pueda ocurrir de manera espontánea a 450 Kelvin. Veamos un último ejercicio de aplicación que nos dice que en una reacción en particular el delta H de reacción es 32 kJ y el delta S es de 98 Joule sobre Kelvin. Suponga que delta H y delta S no varían con la temperatura y nos pregunta ¿a qué temperatura tendrá la reacción un delta G igual a 0? Bueno, acá tenemos un dato muy importante y algo que no les mencioné anteriormente, pero que vale la pena tener en cuenta, y es que la
variación de entalpía y la variación de entropía de reacción no cambian con la temperatura. Si calculamos, por ejemplo, el cambio de entalpía y el cambio de entropía de una reacción a partir de los valores estándares tabulados en la tabla 8 de constantes físicas y termodinámicas, esos valores obtenidos para los cambios de entalpía y de entropía de reacción son válidos independientemente de cuál sea la temperatura a la cual se lleva a cabo la transformación. Podemos considerar que el cambio de entalpía y el cambio de entropía de reacción no se modifican con la temperatura, y así llevemos a cabo la reacción a 298 Kelvin o a 500 o a 1000 Kelvin, esos valores de delta H y delta S se van a seguir considerando válidos, porque si bien cambian, lo hacen en una muy pequeña proporción y por lo tanto podemos hacer los cálculos correspondientes y las predicciones correspondientes sin cometer demasiado error. Lo mismo no pasa con la variación de energía libre. Los cambios de energía libre sí dependen de la temperatura, porque la temperatura está en la misma ecuación que define la energía libre, el cambio de energía libre. El cambio de energía libre es función de la temperatura. Por lo tanto, si calculamos el cambio de energía libre a 298 Kelvin, ese cambio de energía libre no va a ser el mismo para una reacción que se haga a 500 Kelvin o que se haga a 1000 Kelvin. Sí van a mantenerse constantes los valores de cambio de entalpía y de cambio de entropía de la reacción. Bueno, entonces ahora volviendo al ejercicio, nos dice a qué temperatura la reacción tendrá un delta G igual a 0, o sea, a qué temperatura esta reacción va a estar en equilibrio. Si delta G tiene que ser igual a 0, entonces lo que tenemos que hacer es, a partir de los datos que disponemos, el delta H del sistema menos la temperatura por delta S del sistema tiene que ser igual a 0. Reemplazamos, delta H es igual a 32 kilojoules menos la temperatura, que es lo que tenemos que calcular, porque nos pregunta a qué temperatura, por el delta S del sistema, que es como está dado en joules, pero tenemos que expresar tanto el delta H como el delta S en las mismas unidades, lo convertimos a kilojoules, o sea, lo dividimos por 1000 a los joules para transformarlos en kilojoules. Y entonces será 0,098 kilojoules sobre Kelvin. Esta diferencia tiene que ser igual a 0. Pasamos al otro término, T por 0,098 kilojoules sobre Kelvin, y nos queda que 32 kilojoules igual a T por 0,098 kilojoules sobre Kelvin. Pasamos dividiendo 0,098 kilojoules sobre Kelvin, y entonces nos queda que la temperatura es igual a 32 sobre 0,098, o sea que la temperatura para la cual el delta G es igual a 0 es igual a 326 Kelvin. Quiere decir que a esta temperatura la reacción va a estar en equilibrio. Y entonces nos pregunta, si se aumenta la temperatura con respecto a la temperatura del inciso A, o sea, la temperatura de equilibrio, ¿la reacción será espontánea o no espontánea? Entonces, si decimos que delta G es igual a delta H de sistema menos T delta S de sistema, y que cuando la temperatura es 326 esto se hace igual a 0, cualquier temperatura mayor, como el delta S del sistema es positivo y la temperatura es positiva, y acá tenemos un signo menos adelante, a cualquier temperatura mayor vamos a estar restando una cantidad más grande. Si estamos restando una cantidad más grande, el delta G va a ser menor que 0, porque el delta H del sistema va a ser siempre el mismo. Lo que va a estar aumentando es este producto en valor, le vamos a estar restando una cantidad cada vez más grande, y por lo tanto el delta G va a ser menor que 0. Entonces, si la temperatura es mayor que 326 Kelvin, el producto de la temperatura por el delta S del sistema va a ser mayor, o sea, este segundo término va a ser mayor que el primero. Como están restando y este es mayor, el delta G de la reacción va a ser menor que 0 y la reacción va a ser entonces espontánea.
Bueno, de esta manera termino con los ejercicios de aplicación de los conceptos que hemos estado viendo en este video y en los videos anteriores de variación de entropía y de variación de energía libre, para poder analizar cómo se aplican estos conceptos a determinadas situaciones y de esta manera esclarecer un poquito más algunos conceptos que son un poco abstractos, como la variación de entropía y la variación de energía libre. Espero que les hayan sido útiles.